Hola inmigrantes, hoy me encuentro con Eduardo. Eduardo es un migrante que está en pleno proceso de su visa residencial. Entonces, pues vamos a contar un poco de la historia de él. Eduardo, ¿cuándo llegaste a Australia? Yo llegué en 2018, mayo, abril 29 de 2018. Ok, abril 29 de 2018, ¿a dónde llegaste? Llegué a Brisbane. Ok, ¿cómo decidiste venir a Australia? O sea, ¿por qué un colombiano viene a Australia y a Brisbane? ¿Por qué escogiste Brisbane? De hecho, creo que mi historia es diferente a la de Ok, la mayoría, no sé, personas que deciden venir a Australia. Yo en mi caso, yo había terminado una maestría, había hecho ya mi maestría en biología, concretamente en biotecnología, ok, en Arabia Saudita. ok. Y sí, pero tuve que volver a Colombia y en Colombia, desde Colombia estuve tratando de aplicar a doctorados en diferentes partes. Y apliqué a varias partes, todas excepto Estados Unidos. Estados Unidos sí decía no, Ok. no, gracias, pero aplicaba sobre todo a Europa, muchos doctorados en Europa. No, en Holanda, en Alemania sobre todo, no me salía. Y vi un día una oferta de la Universidad de Queensland para hacer un doctorado. Yo ni siquiera sabía, no sabía nada de Australia ni nada. Yo solo Ok. vi que la oferta era como, esta oferta, ok, pues démosle una prueba, démosle una oportunidad. Larga historia corta, sí, la entrevista se dio muy bien y todo, y pues, eso se movió rápido, eso movió relativamente rápido y fue como, ay, Puma, aquí está una oferta para que venga a hacer su doctorado en la Universidad de Queensland. Ok, entonces quedas admitido. ¿Cómo es ese proceso de admisión para un doctorado? ¿Tenías que tener requisitos como el inglés? O sea, además ya habías estudiado afuera, Sí, entonces ya no tenías esa limitante, por decirlo de alguna manera. exacto, sí, así es. La verdad es que a diferencia de pronto de otro tipo de cursos, para postular un doctorado y sobre todo para postular un doctorado con beca, Ok. es como postular un trabajo. Entonces, cuando uno lee la oferta del doctorado, y la oferta de doctorado no es una oferta académica común y corriente, es una oferta de trabajo. Básicamente te piden cierta experiencia, te piden ciertas cualificaciones, etcétera, y sobre todo para la beca te piden unas cualificaciones adicionales. Tienes que pasar en el caso, dos entrevistas técnicas. Ok. Es como un trabajo. Tienes Pues que... básicamente es quedar enrolado en un trabajo. Exactamente, sí, básicamente. Bueno, entonces cuéntame en qué consistía la beca. ¿Tú sabías que te querías estudiar un doctorado? ¿Siempre tuviste esa necesidad? O sea, ¿cómo son los doctorados? ¿Siempre tienen becas? La verdad es que no sé. Claro. Bueno, bueno, primero que todo, en mi disciplina, biología, biotecnología, es casi que se espera que la persona tenga un doctorado. Si tú no tienes un doctorado, es difícil acceder a los puestos Ujú. más, a los buenos trabajos en esa disciplina. Entonces, si se espera, de cierta manera es un poco como medicina, es un camino muy largo, tú haces Ujú. el pregrado, algunos hacen maestría, otros no, y normalmente tú haces el doctorado. El doctorado después espera lo mismo, por ejemplo, si eres físico también, Ujú. o no sé si eres historiador, o disciplinas Ok. que ya son como muy pesadas en conocimiento. Ok. Es como el camino que se sigue, el camino que se espera. En un doctorado, de pronto, como tú ya sabes, como algunos de ustedes saben, el estudio es más estudio. De hecho, se considera una persona en práctica o en Ujú, internship, pero ujú. como un internship muy largo. Ok. Y básicamente se le asigna a la persona un proyecto y la persona Ujú, tiene que ejecutar el proyecto. Debido a que eso es ya como más un trabajo, realmente más es una simulación de un ambiente laboral. ujú. Uno ya como profesional, porque en ese momento uno ya es un profesional, uno dice, no, yo espero que es que más bien que me paguen. Yo no Ok. espero tener que Que pagar pagar. por esto, Ujú. sí. Y eso no, eso aplica para
todas partes, incluyendo en Colombia. Ok. Si uno hace un doctorado en Colombia, uno normalmente aplica una beca que le va a dar un salario bastante modesto, pero un Para salario. poder vivir mientras Exacto. investigas y desarrollas el proyecto que tienes que desarrollar. Correcto, sí, además porque un doctorado convencional no es muy difícil balancearlo con un trabajo. O sea, Ok, sí, realmente sí. consume bastante tiempo. Es un trabajo a tiempo completo. Es más de tiempo completo. Ajá. Sí, sobre todo en los estadios finales, absorbe todo tu tiempo. ¿Cuánto tiempo, o cómo hablemos del tiempo que tú tenías destinado para hacer el doctorado y cuánto te demoraste en realidad? A ti te dan 3 años Ujú. para completar el proyecto y te dan un margen de medio año adicional. Año adicional. Eso sobre todo si el proyecto tiene beca, Okay. pues un doctorado con beca. Y más allá de eso, te toca empezar a negociar. Si te extiendes más allá de ese tiempo, como fue mi caso, te toca empezar a A ver. negociar con la universidad, cuánto te falta, si la investigación se extendió por X o Y. Exacto, sí. Ok, Sí. ok. Es con respecto a la visa. Tenías ¿con qué visa llegaste? Y si era una visa que te permitiera como estar tranquilo de no se me va a acabar la visa antes de que se acabe mi tiempo de doctorado. Sí, claro, a ti te dan en este caso específico, como ya vienes a un doctorado y vienes por tanto tiempo, te dan una visa estudiante 600, te dan la de 600 por 5 años en mi caso. Era una visa de 5 años. ¿Por qué? Porque además el doctorado involucra los 3 años y medio, que en mi caso fueron más, fueron 4 años, más de 4 años. Involucra hacer ese proceso y luego hay una cosa que es someter la tesis. Entonces uno pues sí somete la tesis para revisión. Entonces, ¿qué es lo que esperan ellos? Que en esos 3 años o 3 años y medio, no es que ya todo esté terminado, sino que uno someta el documento para revisión. Y luego de eso viene un periodo de revisión que puede durar, dependiendo del documento, puede durar 3, 4, 5, 6 meses adicionales. Ok. Y que de hecho y luego de eso viene el verdadero examen final, donde bueno, uno es evaluado al puro final, uno recibe ya toda la serie de comentarios y demás, y viene una evaluación final, que es donde realmente uno pasa o no pasa el doctorado. Entonces, debido a que es un proceso tan largo, te dan una visa por mucho tiempo. Por 5 años. Por 5 años. En tu caso, 5 años. En mi caso, 5 años. ¿Qué pasó después de que Eduardo terminó su doctorado? ¿O cómo terminas aquí en Tasmania? Bien, claro. Una historia. Es una historia bastante curiosa porque resulta que mi profesor del doctorado es muy reconocido en su campo. Okay. Es una persona muy reconocida en su campo. Pero durante el doctorado yo aprendí una técnica muy específica. Y resulta que esa técnica era de interés para una persona que trabaja como un competidor de él. Entonces, esta persona me ofreció trabajo cuando ya estaba cerca de someter la tesis. Esta persona tiene de hecho un emprendimiento y me ofreció trabajo. Estaba buscando trabajo. Después me enteré que no fue casualidad, ya le había ofrecido a otras personas que trabajan para mí. Ok. Sí. Entonces fue una situación fue una situación bastante curiosa, y sobre todo para mí lidiar con eso. Es como, ¿cómo puedo lidiar con esto? Para terminar una historia muy larga, corta, todo terminó yendo a mi jefe, explicándole toda la situación, pero diciéndole que él me estaba ofreciendo trabajo, que él me ofreciera más bien trabajo, o sea, para evitar esta situación. Y él me dijo, no, ahorita yo no tengo trabajo, Entonces yo dije, pues, sorry. Tuvo que dejarte ir. Tuvo que dejarme ir, sí. Si no te podía ofrecer trabajo, entonces, ¿cómo podía retenerte? Sí, exacto. Y ese trabajo fue en Sunshine Coast, fue entre Queensland regional, que fue una experiencia, sí, fue una experiencia, aprendí muchas cosas.
aprendí muchas cosas de esa experiencia, pero una de las cosas fue que este emprendimiento empezó a tener muchos problemas financieros. Okay. Muchos problemas financieros. Entonces yo me encontré en una situación como changos, bueno, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, más o menos igual que al inicio, igual que llegué al doctorado, empecé a a buscar ofertas de trabajo, aplicar. Yo quería quedarme en Queensland, sobre todo, pero vi unas en Melbourne, dije, bueno, aquí apliquemos. Y vi una en Tasmania con CSIRO, con el gobierno. Y apliqué. Y fue como, la oferta hacía un buen match con mi hoja de vida. Y dije, pues bueno, pues apliquemos, pero no es mi prioridad. Okay. No es mi prioridad, sí. Pero igualito que pasó con el doctorado, yo que tanto quería ir a Europa, no salió, y Australia así, ¡pum! Me salió como fácil. Australia y Hobart. Pues, pasó exactamente lo mismo. De ninguna de las otras, es que ni la hora me dieron. Y la de Hobart tuve una entrevista y después dijeron, no necesitamos que vengan. Okay. Y fue como, ay, changos. De hecho, incluso me puso en duda porque, como les digo, yo viví en Queensland regional. En Submarine no me gustó. Entonces yo estaba preocupado como, uy, de una regional a otra región. Yo era como, uy, bueno, pero bueno, lo pensé muchísimo. Lo pensé muchísimo, la verdad. Pero mis amigos en Queensland me dijeron, no, es una buena oferta, es una buena opción. Vaya y pruebe, es con el gobierno. Es con el gobierno, sí. Muy bueno. Sí. ¿Tú cuándo llegaste a Hobart entonces? Yo llegué en febrero de... Bueno, entonces retomamos. Sí. Tomaste la decisión de venir a Hobart después de que tuviste esa oferta de trabajo con el gobierno. Con el gobierno, sí, exactamente. Sí, y como les decía, yo lo dudé por mi experiencia regional anterior, pero de hecho fue recomendación de amigos, dijeron, no, es el gobierno, o sea, vaya y aproveche. Vaya, que esta oportunidad se aparece una sola vez. Exacto, vaya y worst case, pues allá vuelve después. Y me decía que lo peor que puede pasar si no le gusta, se devuelve. Ok. Y ya, bueno, así pasó. Pero bueno, aquí estamos. Ok, igual tenías tiempo para volverte porque tenías visa de 6 años Exacto, más, entonces sí. no había ningún problema, vamos a experimentar qué pasa. Sí. Llegas a Hobart y ¿cómo tomas Hobart? ¿Qué te parece Hobart? ¿Cómo es el proceso de adaptación? Fue un proceso de adaptación un poco largo, dos aspectos tuvieron que ver ahí. Uno de ellos fue que el trabajo demoró en despegar, en el sentido que básicamente yo llegué a hacerme cargo de un proyecto y esperaba que ya hubiera ciertas cosas listas y no, vi muchas cosas que no estaban listas. Fue como, y muchas de esas cosas implicaban toda una serie de papeleo. Había que hacer muchos trámites, entonces fue como, bueno, me toca hacerme cargo de esto. Digamos que eso no fue el mejor inicio, esos papeles demoraron bastante. Yo mientras hice otras cosas, sí, pero igual sí fue como, esto no era lo que yo esperaba Esperabas que te recibieran. Exacto, sí. Eso por parte del trabajo y también, bueno, por parte de Hobart. Yo venía a vivir en Brisbane me gusta mucho. Y llegar acá, empezar a ver que el clima se empezaba a poner frío, empezar a ver que no estaban las mismas, la dinámica no es la misma, no hay tantas actividades al aire libre y demás. Fue como, ok, y bueno, y tomó un tiempo también conectar con la comunidad. Entonces, como que todo el tiempo yo era como, ay, esto no está tan divertido como yo esperaba. Sí, no está, sí, pero sí, exacto. Digamos que eso duró siempre duró unos meses, que incluso yo estaba pensando si era buena idea, si había sido buena idea. O sea, pensaste en volverte a Brisbane. Eventualmente buscar otras opciones, no necesariamente volver a Queensland, pero buscar otras opciones, sobre todo algunas opciones como en alguna ciudad ya más grande. ¿Qué te hizo quedarte? Varias cosas, el trabajo cambió, el trabajo empezó a adquirir ya un buen ritmo, una buena dinámica. Esto tomó tiempo realmente, yo diría que para que tomara la buena dinámica tomó casi
unos 9 meses. Unos 9 meses, pero ya después de esos 9 meses, bueno, y entre esos 9 meses me ofrecieron la oportunidad de ir a presentar un trabajo en conferencia internacional. Entonces fue como, bueno, está bien. Bueno, está bien. está bien. Bueno, ¿Y a dónde fuiste? A Grecia. Ok, Sí. excelente. Sí, muy, muy, muy chévere. Entonces ya fue como que pasó eso y fue como, uy, no, bueno. Esto como que se está mejorando. Y no, de hecho fue volver de Grecia y eso me dio mucha exposición dentro de mi trabajo, en otros grupos y demás. Y como que todo empezó a moverse y adquirió un buen momentum que todavía se mantiene. Lo sientes. Ajá, Sí. me habías dicho, ahorita lo habíamos hablado, que tú veías que la dinámica y pues Howard ha tomado un dinamismo últimamente, sobre todo este año. Sí. Cuéntame cómo has hecho esos lazos o cómo has construido ese contacto con la comunidad local, la comunidad de migrantes que existe en Howard. Sí, claro, es tal vez importante mencionar que parece que la comunidad migrante o no, la comunidad latina ha aumentado este año. Bastante. Ha aumentado bastante este año. Y se siente. Sí, es algo que se siente. Cuando yo apenas llegué, yo solo sabía de unos colombianos y uno como que no los veía mucho, como que estaban como en sus cosas, pero ya yo diría que todo este año uno ya ve que uno ya los ve en la calle, uno ya los ve en la calle, en los supermercados, ya como que hay más eventos, hay más actividades de la comunidad migrante. Entonces eso sí ha sido un cambio, sí. Pero también Howard por sí mismo, creo que ahí estoy especulando, se está recuperando se está recuperando del COVID y de todos los cierres de actividades que tuvo durante el COVID, y este año Howard en particular volvió a traer el Darmofo, y eso como que trajo otra serie de actividades y dinamismo, ya hablando de la comunidad general de Howard. Entonces eso ha hecho que uno con el tiempo ya empieza a conocer mejor claro, los lugares, sí, te empiezas a adaptar, o sea, sí. que hay que darle un tiempo a Howard como para uno ya pues abrirse también. También, siento exacto, que sí. parte no es solamente la ciudad, sino uno también adaptarse a cómo es la dinámica de aquí, Sí. Cómo funciona, cómo se busca trabajo, También, sí. Cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo, porque es sí. una regional y cada regional tiene, o sea, cada territorio tiene su propia cultura y su forma de hacer las cosas. Correcto, sí. Bueno, comentaba que el camino migratorio, yo siento que tú has estado muy empoderado en tu camino migratorio, has estado muy enterado en tu camino migratorio. Empezaste a revisar tu camino migratorio cuando llegaste a Howard, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, siento que esa es como una de las banderas ganadoras, porque a pesar de que un migrante necesita la información y la guía y el apoyo que por supuesto se te ha dado aquí en BXL, también necesita estar enterado y estar tranquilo con las decisiones que tiene que tomar. Correcto, sí. Entonces, cuéntame, vamos a empezar a hablar de ese camino migratorio. ¿Cómo te enteraste? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cuándo empezaste a trabajar en él? ¿Cuándo empezaste a recopilar los documentos, etcétera? Sí, buen punto. Yo creo que ya desde antes de venir a Howard había investigado un poquito acerca de una figura que existía antes, que creo que ya no existe, que es la Global Talent. Y lo investigué porque era una que yo veía que personas que también estaban haciendo doctorado habían aplicado y la habían obtenido. Pero sin embargo, esa visa, cuando yo ya estaba terminando el doctorado, empezó a tener toda una serie de cambios muy grandes, y larga historia corta, esa visa ya no existe y ya no puede aplicar a ella. Pero eso me hizo pensar como no, debo estar un poco más pendiente, entonces ahora de cuál es el mejor momento para aplicar. Exacto, eso en sí. contextos de cambios migratorios, con nosotros como migrantes también sufrimos. Es terrible. Los cambios migratorios, eso pasa en todo el mundo, todos los gobiernos tienen su propio sistema migratorio, todas las regionales tienen su propio sistema migratorio. En tu caso, estar en Hobart, en Tasmania, te ha ayudado muchísimo porque te hace el camino más corto. Muy probablemente lo hubieras podido lograr, pero mucho más tiempo te hubiera tomado en Mainland. Sí. Entonces,
cuéntame cómo fue esa transición de un año, porque tú estabas casi listo para presentarte el año pasado, y pasar a este año que abrieron las cuotas y abrieron todo el sistema migratorio hasta casi prácticamente finales de octubre, principios de noviembre. ¿Cómo se pasa eso? Y nuevamente, como ya sabemos que tuviste esta frustración con la Global Talent, entonces, ¿cómo lo tomaste esta vez en Tasmania? ¿Cómo fue? No, pues fue bastante como, ay, aquí vamos otra vez, vuelve y se repite la historia, y toda la incertidumbre que traen todos esos cambios. Originalmente fue venir y esperar que ya pudiera yo aplicar muy rápido. En mi cabeza yo iba a llegar acá a Tasmania y nomás era como cumplir 6 meses. Y yo iba a poder entrar, pero resulta que hubo primero los cambios de lista, entonces todo lo que eran ciencias lo sacaron de las listas, entonces ya no podía aplicar por ahí, entonces fue como, ay, Dios mío. Entonces vamos a ver qué sigue, pero existía la figura en ese momento de los 15 meses, de trabajar 15 meses en el skill, sin importar si el skill no estaba en la lista. Entonces dije, pues bueno, pues agarrémonos de esa figura. Y entonces dije, bueno, pues ya, pues ni modo, igual ya estamos acá, esperemos los 15 meses, y bueno, igual estoy trabajando y todo, esperemos los 15 meses y ya Dios proveerá. Y justo cuando los 15 meses se cumplieron, es que el mismo día que los 15 meses se cumplieron, cerraron el año fiscal, la receptación de solicitud del año fiscal. Y yo como, ay, no, aquí vamos otra vez. Y yo, bueno, yo era como confiando en que ahora, porque además cada año que viene lo que tú dices, vuelven y todo lo revuelcan y uno después ya no sabe qué pasa. Y me decía, bueno, vamos a ver qué para el nuevo año. Fue una espera bastante angustiante. Yo era como, ya, y digan ya qué es lo que va a pasar. Y gracias a Dios, bueno, hablo desde mi caso. Para mi caso no hubo mayores cambios, solo lo de los meses, pero pues igual en la espera seguí completando los meses, entonces o sea, tú tenías que cumplir 15 meses el año fiscal anterior tenías que cumplir 15 meses, este año fiscal tienes que cumplir 18 meses, que fueron los 3 meses que estuviste esperando que abrieron las cuotas. Exactamente. O sea que todo salió perfecto, entonces tú tuviste la luz verde, que es el green, que tienes en el ROI. Cuéntame esos puntos, ¿cómo alcanzaste esos puntos? Esos puntos, bueno, pues yo no alcanzaba a tener el dorado porque mi trabajo no es prioritario, entonces pues no podía tener los 1000 puntos. No eres ni profesor ni doctor. Exacto, exacto. Entonces la siguiente categoría eran personas que ya llevaban 2 años en su skill en Tasmania, 2 años trabajando su skill en Tasmania. Esa eran 500 puntos, esa tampoco la alcanzaba yo. Pero sí alcancé la siguiente, que eran los que llevan año y medio. Entonces sí, perfecto, 300 puntos. Y entré de una vez ahí en verde. Y además otra serie de puntos ya más abajo por otras cositas. Sí, eso es como sí. Entonces tuviste ese verde en el ROI. Con respecto a la expresión de interés, que es lo que viene antes. ¿Cuántos puntos tenías en la 190 y cuántos puntos? Bueno, las visas que tenías, posibilidad, ¿cuáles son? Yo apliqué a las 3 a las que vi que podía participar, 189, 190 y 481. No tenía muchas expectativas con las 189, pero pues ya que estamos en estas, pues pongámosla ahí. Sí, exacto. Mi disciplina, Microbiologist, en la 189 históricamente ha entrado con 90 o 95 puntos. Y según el puntaje, yo apenas tenía 75, entonces yo decía, bueno. Pero igual lo hice. Para la 190 tengo 80 puntos y para la 491, 85 puntos. Ahí es importante aclarar que en Tasmania no se necesitan tantos puntos. 65 puntos obviamente te van a llamar y bueno, ya el ranking del ROI ya es otra cosa aparte, pero también es importante aclarar que también en la expresión de interés tú puedes elegir a cuántas visas te quieres postular para que te revisen y el gobierno es el que decide. Pues en este caso la regional de Tasmania te puede decir o sea,
¿A qué visa te postularon cuando te respondieron el Granted del ROI? Ok, a la 190. A la 190, que es la visa residencia permanente regional, o sea, es decir, el estado es el que te está nominando para que te quedes. Sí. Ok. Con respecto a ese proceso, los documentos que más se te han, digamos, te han costado, ¿cuáles son? Hay muchos documentos que ya estaban de antes. Entonces es como vuelven a pedir el examen de inglés, vuelven a pedir la hoja de vida, vuelven a pedir el certificado laboral y es como, bueno, ya uno solo los actualiza, no es, no es tan difícil. Digamos que uno que era más que difícil era como, ay, me toca hacer este proceso, que es ir a los empleadores anteriores y pedirles todos los payslips. Y es como, bueno, perdón, buenas, disculpe, mándeme por favor todos los payslips, no los puedo bajar de la plataforma, etc. Esa parte. Pero los dos documentos con los que no es que particularmente difíciles, sino que quiero encargarme de que estén, pues que estén óptimos, son la carta de intención y demostrar que el skill es remunerado de manera justa. Sí, la carta de intención, pues la carta de intención, pues no es obligatorio, pero te fortalece mucho el perfil porque es la forma en que dices por qué te quieres quedar aquí. Exactamente, sí. Y de pronto, y eso puede servir de recomendación a muchos migrantes. Todas las visas, métanle una carta de intención. Yo la visa de turista de mis papás le metí una carta de intención. Ese es un excelente consejo, me encanta. Una carta que explique qué es lo que deben hacer y qué son los documentos que se adjuntan. Créanme que porque en algún momento tienen que ponerse en la mente de la persona que lo revisa. Y créanme que una carta que explica qué es lo que hay ahí realmente es una gran ayuda para bueno, y en esta carta de intención, o el Statement of Service, no, este se llama Personal Statement. Personal Statement. ¿Qué tienes que explicar? Bueno, varias cosas. Hay que explicar cómo se ve uno en Tasmania en el largo plazo, qué va a contribuir a Tasmania, qué va uno a contribuirle a Tasmania como estado, como región, etc. Y qué lazos ha establecido y piensa establecer con la región. Entonces es una carta bastante alrededor de la intención que tiene uno de quedarse en Tasmania y también alrededor del skill. O sea, es como no solo quedarse, bueno, me quiero quedar, sino me quiero quedar contribuyendo desde mi skill, claro. de esta forma, sí. Claro, lo que te comentaba ahorita era que es distinto porque la visa de estudiante, cuando estás en tu primera visa, que vienes, pues tú tienes que demostrar todo lo contrario, tienes que demostrar que estás arraigado a tu país y que te quieres quedar en tu país. Correcto. Esta visa residencial ya te pone en otra posición y te pone en otro estatus migratorio, pues pensando en que te vas a enraizar. Exacto, en Tasmania. Antes, en estos cambios migratorios, no era necesario que te quedaras, por lo menos para la 190, no era necesario que te quedaras en la regional. Ahora el gobierno está pidiendo que te comprometas a quedarte por lo menos 2 años en el estado. Sí. ¿Cómo te parece estar 2 años después de que te aprueben la visa en Tasmania? ¿Te gusta? ¿Te parece lo vas a disfrutar o cómo? Sí, yo creo que lo voy a disfrutar. También tiene que ver, pues bueno, pues aquí tengo todavía trabajo, tengo contrato, entonces no creo que sea un problema. Sí, no creo que sea un problema. Y lo que te decía también, ya más o menos he aprendido cómo se maneja la dinámica del Estado y demás, y con las redes que se han establecido aquí, lo veo bastante lograble, sí. Bastante posible. Ok, bueno, entonces tu proceso de digamos, de la visa a la residencia está. Entonces, presentaste tu expresión de interés, presentaste tu ROI. ¿Cuánto tiempo se demoraron en responderte la invitación? O sea, para decirte, bueno, queremos invitarte en el ROI. Sí, en mi caso demoró tal vez desde que lo envié, tal vez unas 4 semanas. 4 semanitas. Sí. Ahí decían que podían demorarse 2 meses, pero no demoraron 4 semanas. Okay. Perfecto.
llegó el Registration of Interest, ahora tú estás a punto de montar todos tus documentos para que te den ya la invitación hacia la visa, hacia Exacto, la 190. hacia la 190, sí, correcto. Bueno, creo que ¿cómo ha sido tu experiencia también pues con los servicios que te hemos dado, la guía que te hemos dado como desde VXL Education, en Migration, porque tu caso ya es de migración, ¿qué te ha parecido? ¿Estuviste en una cita con Rupi? Sí, correcto, sí, no, muy bien, sí, muy bien, muy claro y así pues muy claras las indicaciones y sí, y los procesos a seguir. Como tú me explicaste antes, también ha tenido que ver que yo también he como que mirado... Has movido, o sea, yo siento que eres el cliente perfecto. Porque siempre un cliente informado es un cliente que te va a hacer las preguntas correctas, que realmente está interesado y involucrado en su proceso, y creo que eso es porque esto es un proyecto de vida, básicamente. Sí, claro, sí. Entonces, creo que eres ese cliente que llega claro a su reunión con el abogado, con el agente migratorio, y tiene ya todo listo para que no perder el tiempo pensando o haciendo preguntas que tal vez te enreden más que ayudarte en la asesoría. Muchas felicitaciones. Gracias. Espero podamos celebrar juntos cuando te levantes de esa visa, sí. de esa 190. Y por acá, bienvenido siempre. Este es tu espacio. Gracias, Lauren. Muchas gracias, sí. Muchas gracias a ti, sí. Bueno, yo todos mis invitados que tengo en el podcast, porque es un podcast que monto en YouTube, les pido que, digamos, aquí en Australia. ¿Por qué? Porque siento que es el presente. Y que que en tu caso y en mi caso también, que estamos en procesos migratorios, aquí en Tasmania también es como vivir el presente y vivir el momento, y sobre todo como disfrutar el proceso, porque sí. El proceso migratorio también es parte de la vida, el proceso Exacto. migratorio también es parte de, no es una línea recta, y también pasa sí. Fluctuando. Esta vida migratoria es bastante compleja y dinámica, pero también tiene sus frutos, y este es uno de sus frutos. Entonces vamos a decir a la 1, a las 2 y a las 3 aquí en Australia. Listo. Y luego a la 1, a las 2 y a las 3 aquí en Tasmania. Listo. Los dos juntos. Claro que sí. Bueno, 1, 2, 3. Aquí en Australia. 1, 2, 3. Aquí en Australia. Y ahora en Tasmania. 1, 2, 3. Aquí en Tasmania. Listo. Listo. Gracias. Bueno, yo sé que te tienes que ir, así que espero que esté grabando. Sí.